Mariano. No, Beatriz. Beatriz. Bueno, básicamente, la agenda de la que se partió, que era dos ejes, uno era el tema de economía verde y otro el tema de gobernanza para el desarrollo sustentable, me parece que fue una agenda que desde el principio marcó lo que sucedió. Digamos, desde el principio fue una agenda muy divisoria de aguas y que realmente creo que el punto fue cómo se aprobó esta agenda en la Asamblea de Naciones Unidas para generar un proceso de convergencia, ¿no? Partimos ya de un proceso de no convergencia desde el punto de vista de la agenda. Pero a mí me parece que hay algunas cosas positivas del proceso que tienen que ver también con algunas expectativas nuestras, que es esto de que Río+20 no fue un proceso solamente o meramente ambiental, ¿no? Quedaron claras en el documento las 3 dimensiones del desarrollo sustentable y quedó claro que hay que profundizar estas 3 dimensiones y quedó claro que hay que producir una nueva matriz de indicadores para medir el desarrollo sustentable que reflejen estas 3 dimensiones. Incluso se habla de incorporar una 4ª dimensión, que es la cultural, para algunos países muy importante. Y la verdad es que la negociación estuvo atravesada por las tensiones entre estas 3 dimensiones. Todos los países viven esta tensión entre lo económico, lo social y lo ambiental, y la negociación se dio muy fuerte en estas tensiones. Y en el marco de estas tensiones, con esa agenda principal planteada, obviamente las expectativas desde el vamos estaban dadas de que no se iba a llegar a un documento con metas cuantificables y que supere ampliamente Río 92. Pero sí se ratificaron todos los acuerdos de Río 92, que me parece que eso fue bastante importante, y se ratificó esto de que no hay un camino único al desarrollo, digamos, no hay recetas para conseguir ese desarrollo y la soberanía de los países es importante en la definición de ese camino. Mariano. Sí, yo agregaría, comparto el análisis, yo agregaría que la situación global, digamos, de crisis sistémica tampoco ayudó, teniendo en cuenta, digo, la foto, algo que relata absolutamente cuál era la situación. La foto del 22 de junio, cuando se está aprobando el documento de la tapa de Financial Times, era Merkel con un acuerdo de no austeridad y de crecimiento, y de crecimiento a la vieja usanza. Creo que esto marca cuál era el centro de una reunión global donde no estuvieron Obama, no estuvo Cameron, no estuvieron los grandes jugadores. Y eso se comió la agenda. Se comió la agenda una Europa sumida en una crisis donde tiene que plantear crecimiento y crecimiento a cualquier costo. Y Río+20 era plantear otro tipo de crecimiento y plantear otro sistema y otras reglas. Una crisis, digo, y una campaña política en Estados Unidos que hace que Obama tampoco pueda como líder empujar esta agenda. Y creo que eso fue el gran determinante que tuvo y que limitó el alcance de la cumbre. Y por supuesto una puja entre el norte y el sur en ver quién va a pagar el costo de transformación y cómo se van a distribuir esos costos. Creo que, como decía Beatriz, Economía Verde creó una división de aguas muy grande que también se comió la dinámica, por lo menos dentro de la sociedad civil, en una discusión de qué significaba Economía Verde, si significaba básicamente dolarizar en el sentido de pensar verde en dinero o realmente cambiar los patrones de consumo y de producción. Creo que esos fueron, a mi entender, las grandes dinámicas que terminaron comiéndose la gran agenda de Río. Y después lo que sucedió, obviamente, y hay que analizar, hubo pequeñas dinámicas y pequeñas pujas que me parece que son interesantes en ver cómo articularon los grandes bloques, cómo jugó Brasil, cómo jugó China, cómo jugó el 77, pero me parece que a grandes rasgos, a mi entender, esos fueron los determinantes. Buenísimo. Mónica, ¿vos qué te parece, digamos, si es que ves que hubo alguna barrera o alguna dificultad para que el documento terminara siendo más potente, ¿no? A raíz de estas críticas de muchos de que fue un documento flaco, que no hubo metas cuantificables. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo comparto los análisis anteriores. No debemos olvidar lo que durante la discusión se había llegado a puntos donde temas súper importantes como el principio de las responsabilidades comunes o diferenciadas hasta estaba en discusión, digamos. Por eso yo no sé si soy optimista, pero como está en el documento, ya el principio de responsabilidades comunes o diferenciadas es lo que, digamos, obliga a un compromiso y a responsabilidad y a un futuro, ¿no? Accionar en proporción al problema que causó cada país. Entonces, yo por ahí lo veo así.
Lamentablemente no hemos podido estar en todos los lugares. Había 500 side event No oficiales era posible. y 3.000 de la sociedad civil, que uno cuando abría la agenda todos los días, lo único que decía es lo que me estoy perdiendo, más de lo que estaba pudiendo hacer ahí, era terrible. Sí, Yo la noté- ansiedad que debe haber generado esta Sí, cantidad de... sí, yo realmente nos traemos de Río un montón de acuerdos de cooperación entre otros países. A nuestro side event fue una fundación con la que ya tenemos una agenda de reuniones post Río. Digamos, es cierto que a estos niveles había determinadas expectativas, pero a otros niveles también se propició como una creación de una red, unos contactos y unos compromisos, porque pasa como en los compromisos en la Convención de Cambio Climático, ¿no? Donde los acuerdos son vinculantes. La mayor parte de las acciones de mitigación fueron de los gobiernos subnacionales o locales o de los organismos privados, digamos, más allá de un documento final que es titular de un diario. Sí, lo que pasa por abajo Es de eso, interesante. ¿no? Esto, ¿no? Es Porque- interesante, es cada vez más fuerte, cada vez hay menos prioritos. Acá estamos sentados en una mesa, quienes supuestamente deberíamos tener problemas. En nuestro side event había más ONG que personas del sector oficial. Entonces, por ahí un poquito, eso también es otra conclusión, otra impresión que me gustaba Está dejar bueno. claro. Está bueno. ¿Daniel? Bueno, yo comparto, digamos, el análisis de Mariano en el sentido de que creo que hay un contexto internacional que hace muy difícil la aparición de liderazgos para detrás de esta cumbre, digamos. Obama está enfrentando una elección presidencial en un año donde hay un candidato de republicano que está en 40%, y hoy en el Congreso norteamericano se discute en public hearings si hay cambio climático o no. O sea que imaginar a Estados Unidos asumiendo compromisos sobre el tema de desarrollo sustentable en ese contexto era muy difícil. Por el otro lado, Europa con su crisis económica. Por el lado de los países de lo que se llama el G77 más China, que es un gran bloque con una enorme heterogeneidad hacia adentro, digamos, está claro la importancia que ya vienen teniendo desde hace una década, y que acá creo que se corporizó, digamos, la importancia que tienen los países fuertes del sur, digamos, China, India y Brasil, digamos, ¿no? Y mientras Brasil en otras negociaciones internacionales había tenido un rol más proactivo, no fue en este caso. Y eso yo creo que también responde a una dinámica de la política interna, porque si bien la dinámica de la política interna de Brasil era el gobierno de Dilma, no el gobierno de Lula. A pesar de ser anfitrión, a pesar de un A montón de pesar, cosas. digamos, la forma en que Brasil negoció y facilitó el proceso de negociación, básicamente el objetivo era que saliera algo de Río, porque hubiera sido una derrota terrible para el gobierno de Dilma, que no hubiera salido nada, y que saliera algo que estuviese por debajo de los principios de Río 92, digamos, un gobierno del Un PT retroceso. sacando algo menos que lo que salió en el 92, que creo que era el gobierno de Collor de Mello. Entonces yo creo que Itamaraty, el gobierno brasileño, no se podía permitir, digamos, un producto que fuera menos a los principios del Río. Entonces ese fue el denominador del rol brasilero, tratar de tener un común denominador más bajo. Cada vez que había un tema de conflicto en la negociación, se ponía entre brackets, que es lo que se hace entre paréntesis, pero además la facilitación brasilera fue básicamente tratar de que si no se llegaba a un acuerdo se sacaba, con lo cual casi todos los países tenían capacidad de veto y era muy difícil poder avanzar en cualquier Se propuesta iba, digamos, innovadora. para no generar disidencias, iba sacando lo que generaba ruido. Hay un artículo del día de ayer del Guardian que es fantástico, que Tiene muy buenas cosas, que Guardian, detalla, sí. digamos, esta dinámica, digamos. Entonces, la dinámica interna brasilera, la política interna brasilera, creo que signó mucho de cuál fue el rol de Brasil. Entonces, Brasil, que en otras instancias había tenido dentro de los países BRICS un rol más activo, que en algún momento había logrado llevar a China, digamos, a asumir posiciones un poquito más activas, aquí se refugió en una posición muy conservadora. Y por ende, digamos, en este contexto internacional, como plantea Mariano, en que Europa no podía asumir su liderazgo, Obama estaba más preocupado y el Partido Demócrata estaba más preocupado en su elección interna, y desde el BRIC, digamos, no había quien asumiera capacidad de liderazgo, todo llevó a una situación de bloqueo en el que, felizmente, y a esto comparto lo que dice Beatriz, no se mantuvieron los principios del Río, porque hubo en algún momento en que algunos de los principios del Río estuvieron en duda, lo hubiera sido un retroceso tremendo. Eso es un aspecto positivo. De acá, digamos, no hemos retrocedido a los principios del Río. Ahora, ratificar los principios del Río después de 20 años claramente no es un éxito. Digamos. En todo caso, es un piso, felizmente se logró mantener.
pero la negociación formal no va para más, y por eso lo que planteaba Mónica es tan importante, porque en ese contexto de que no había vacío de liderazgo internacional y era muy difícil para los estados nacionales avanzar en esa situación de anomia, entonces iniciativa a nivel de gobiernos subnacionales, gobiernos locales o empresas fue lo que dan, digamos, el tono de alguna manera optimista, de mensaje que es posible avanzar. Pero también tenemos que tener en cuenta, digamos, que todos son esfuerzos fragmentados, importantes, iniciativas importantes, pero son fragmentados, etcétera, y que necesariamente en algún momento vamos a tener que avanzar con un pacto global hacia la sustentabilidad más ambicioso. Hernán, tu visión, digamos, de cuál fue esto lo que generó traba o no, o un poco lo que rescatas también. Yo creo que comparto con toda la mesa lo que estaban opinando. Creo que el contexto y la coyuntura política global hicieron que tengamos el documento que tenemos, que gracias a Dios, bueno, por lo menos, como decís vos, estipuló ese piso de 92 para arriba. Creo que el documento, o por lo menos gran parte de ese documento, se destrabó en México. ¿Sí? Yo creo que el viaje de Dilma es crucial a la cumbre de presidentes en México. Y opino también como vos, de que para Río hubiera sido un gran fracaso, para Dilma, para Brasil, hubiera sido un gran fracaso político no haber tenido un consenso global para determinar un texto unificado. Pero en ese sentido yo creo que, si miro para 20 años para atrás, creo que el issue medio ambiente en una sociedad como la nuestra, que es lo que más fácil podemos palpar, no existía. Claramente hablar de ambiente hace 20 años era hablar ni siquiera sabíamos de qué hablar. Y hoy tenemos mucha legislación, mucho camino recorrido. Las organizaciones no gubernamentales que están ligadas a este tema, la normativa vigente que se ha modificado muchísimo en estos últimos 4 años, por ejemplo, sin ir más lejos, tanto la nacional como la provincial. Creo que el camino recorrido de Río más 20 es positivo, en ese sentido. Si bien no podemos decir que se pudo avanzar significativamente en el documento final, creo que esto sirve mucho como base y puntapié para la nueva etapa, ¿no? Estos próximos 20 años que nos quedan, para ver si definitivamente podemos seguir concretando pasos hacia lo positivo en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Bueno, con esto hacemos una pequeña pausa, la tanda, y ya estamos de vuelta también para ver un poco cuáles eran las posiciones, digamos, cuáles fueron las posiciones que se encontraron, con qué propuesta iba Argentina, el grupo de G77, y digamos, si esto también tuvo que ver un poco en el resultado final. Ya venimos.